Viendo podcast político en Luna TV, Canal 53. Ya estamos de regreso. Fue el tema que dejamos en el aire. Bueno, ya estamos de regreso en su podcast político por Luna TV. Se acaba de integrar a nosotros en este panel el talento Oniel Rodríguez. Oye, lo está Sí. confundiendo con Randy. Con Randy Estrella, Oniel- oye. No, porque hay un sentimiento Diablo, visceral. Hay un sentimiento visceral. Mire, completamos la alianza ya. Sí. Estamos aquí. La alianza. Sí. Oniel. Sí, pero Oniel. antes de pasó? la pausa. Viene la pregunta del millón. Antes de ¿De la qué te estaban pausa, hablando? La pregunta del estábamos millón, hablando de mira. aquellas cartas de vice a vice que fueron compartidas en las últimas 24 horas. Espérate, Entonces, déjame yo para mandar que- a para hacer la cerrar- pregunta del millón a Para Oniel. cerrar con mi Oniel. comentario, antes de que Oniel Pero dé la espérate, mi explicación. amor. Ay, Déjame Dios. hacer la pregunta. Dale. Mira, uno Oniel, la- faltan uno la ve, yo respondo 22 los horas. 22 Yo le horas respondo a los dos, tranquilo. y 30 minutos. 22 horas y 30 minutos. Ajá. Para que cierre ese plazo. Ahora bien, ¿tú crees que después de estas dos cartas de amor que se han enviado entre Jaime David, de vice a vice, Sí. los dos vices de Leonel, Sí. que se han enviado dos cartas de amor, una enviada a Leonel y otra del vice a Jaime? Rafael Alburquerque, que De fue, Rafael Alburquerque a fue Jaime. vicepresidente también de Ahora Leonel. bien, ¿qué tú crees Ambos que de pudiera Leonel. pasar? ¿Pudiera llegarse a un acuerdo para ir un solo candidato o ya es prácticamente imposible y tendrán todos que ir separados a las elecciones de mayo? Lo primero que yo tengo mis sentimientos encontrados con Rafael Alburquerque, porque Rafael fue un traidor rescatado por Lionel. Bueno, vamos a hacer algo. Es un saco de espérate. piedra. Él dejó la piedra. Espérate, que lo que me gusta Mira, de esta generación... Pero ese miembro, Espérate. ábreme la cámara, abre por favor el panel. Ese miembro del Partido de la Liberación Dominicana Ajá. hace esa denominación, pero dejando a un lado que el otro vice fue el que sale bailando a caballo en un palo ¿Pero yo puedo y el terminar? que se va, no, porque ¿Yo si puedo tú vas a terminar? hablar mal de uno, pues adorna el tuyo pero también. que tú no me dejaste terminar. No, Alfonsina, pero Alfonsina, no, ok. es que no, Ok. tú no puedes empezar ofendiendo, Alfonsina. tú no puedes empezar Alfonsina. ofendiendo a mi vice cuando No, el mi tuyo se amor. vaya en agua lluvia Ven, y ven. baila en un Deja- caballo. deja que termine el contexto de la idea. que, No, no espérate, es Alfonsina, pues escúchame, si yo escúchame. represento la fuerza del Pero pueblo. Tú no escúchame. puedes venir. Habla de Jaime David. Escúchame, que el profesor es tu papá. Listen to me. Atiende, te voy a explicar clase ahora. Atención, profesor Izquierdo. Dele clase, esto mucho la fuerza del pueblo, por Dios. Ya lo decía Susana Gotrón en una entrevista que yo la mandé a subir al pledeísta, que vivimos una época de jóvenes con formación académica más ninguna formación política. Entonces, la historia para la política es fundamental. Entonces, clase 101 de historia, compañera Milena Izquierdo, usted, miembro de la Fuerza del Pueblo. Y lo que yo le voy a decir ahora, nótelo y usted va y lo pregunta a su presidente provincial, que él sí sabe de eso. En los años 80... Por ahorita yo le contesto a Niel como Pero se escucha. merece, al aire. Pero espérate. Y yo soy malcriada, A soy princi- rebelde, a finales- soy irrespetuosa. A finales de los 80... Entonces, él es el que tiene. Pero Miren escúchalo, ahí, ese Milena, es el no que le tiene. interrumpa. Yo hice la maestría en gobierno y administración pública, pero él es el que tiene la formación política. Claro, eso no tiene que ver. eso no Dele tiene que para ver. allá. Pues yo tengo una maestría también. No hable. Y la mía es litigio estratégico, o sea, que litigar conmigo es un problema. Mira, Y es abogado escucha, también. exacto. Litigar Pero con mira, un abogado es en complicado. los años 80, don Juan votó a Rafael Alburquerque del Partido de la Revolución Dominicana. Eso está ahí en la historia, no me lo inventé yo, por eso le digo traidor. Quien rescata al doctor Rafael Alburquerque es Leonel Fernández, a principios de los 2000 para llevarlo como vicepresidente y que generó una crisis en el Partido de la Liberación Dominicana. No lo dije yo, ni lo viví yo, ni estuve ahí. Están los libros ahí, la historia está ahí. Rafael Alburquerque fue votado por don Juan por traidor. Y cuando Leonel lo trae por los moños, recuérdense que los vicepresidentes tenían que tener 3 elementos antiguamente. Hoy ya varía, pero antes, o venían de un sector económico, o venían de un sector social, o como popularmente se le conocía, no servían para nada. Sí, o sea, pero- te ponían ahí... Pero tus porque- palabras siguen siendo divisiones. Espérate, pero Sí. yo voy a ese tema ahora. No, no, Sí. no te vayas por ahí. O te ponían para nada. son como Se despectivas dice- y se van como a lo espérate, personal. Se dice Ajá. que en la época había una crisis tan fuerte entre los liderazgos que jalan a Rafael por los moños porque no daba ni fu ni fa. O sea, incluso Rafael Alburquerque ingresa al partido justamente para ser vice de Leonel. Vean esto, eso es historia que está ahí. Rafael Alburquerque ingresa al partido para ser vice de Leonel exclusivamente, porque venía de un sector laboral. Rafael Alburquerque, un intelectual del área laboral, creador del Código Laboral del Código Trabajo, Laboral un laboralista histórico y
Pero recuerda que el derecho laboral es como muy pasivo, era un tipo que levantaba pasiones, no, tranquilo, ustedes lo traen. Eso fue una crisis incluso entre el danilismo y el mismo leonelismo, porque se entendía que habían otras figuras que podían. Ahora, Jaime sí es un vice orgánico del PLD. ¿Por qué? Jaime fue el único senador que sacó el Partido de la Acción Dominicana, primer senador del Partido de la Acción Dominicana en los años 90. Por eso es que Leonel lo elige como vice, porque Jaime sale de senador 94 en Hermanas Mirabal y Leonel lo elige como vice por el liderazgo regional que tenía Jaime David, miembro de una familia, ¿verdad?, destacada, la hermana Mirabal en Salcedo. Sobrino de las hermanas. Sobrino, exacto. Y traía ese arraigo social, ese arraigo político. Entonces, enalboró con Leonel en aquel momento esa consigna. Yo le tengo mucho cariño a Jaime porque nunca lo... Oigan esta historia. Yo nunca lo he visto después de adulto. ¿Tú montabas bicicleta en Licra con él? No, te voy a explicar. Yo nunca lo he visto después de adulto, pero el profesor Izquierdo y otros dirigentes Pero lo pueden no corroborar. montabas bicicleta en Licra con él. Sí, porque tenía un grupo de chicos que montaba bicicleta en Licra con él. Si tú tienes algún tipo de complejo No, y tú yo te quieres ser algún pregunto. tipo... Y si lo hubiera montado tampoco tengo complejo con eso, porque No, yo no yo tengo te- problema con yo eso. te- Tema, yo te Pero señores. pregunto. cuando Jaime era Estamos hablando candidato... de política. Porque eran Cuando- jóvenes como de tu edad. Cuando Estamos Jaime era hablando de candidato... política, eso no Si es tú tema. quieres hacer una No, denuncia... no nada. Ajá. Es Espérate. una pregunta la que te estoy haciendo. Oye, sí, pero Espérate, aplatana, espérate. aplatana. Que no te- yo tengo tarjeta de Vámonos abogado. mañana, Si eso tú es lo que quieres yo quiero que tú jugártela vengas. y tú quieres ir a los tribunales, a la denuncia, y yo te respondo. Porque ajá. Ajá. Mire, O mire, ven tú mire no eres que guapa. sé. Exacto. Ven tú y tírate un Mira, yanguacil mira de que allá sé. con ese tío. Porque yo le doy a Oniel con su carta. Yo empiezo, me pone la carta, yo te Pero pongo óyeme, la carta. Pero déjame dale. terminar de hablar. Entonces, miren, respecto a la alianza, yo voy a ser muy honesto. Ujú. Yo trabajé ¿Puedo con... decir que te llamo ahorita? Está intensa los teléfonos. Yo trabajé con Leonel toda mi vida, me formé en el leonelismo. La historia de Jaime era que Era un mi traidor padre, de Leonel. que mi padre era el jefe de seguridad de Jaime en el 96 y yo con 2 años, Jaime me carga en el monumento con actividad, tiene 2 años. Entonces me cuentan que Jaime, siendo candidato vicepresidencial, me levanta en el monumento y eso fue una dinámica en esa época. Miren, la realidad es que la política va evolucionando con la sociedad de manera natural. Las sociedades evolucionan, evoluciona la política. Los métodos, el discurso, los códigos, la forma, el mensaje, el transmisor del mensaje, todo va transformándose, menos la política. La política es el arte de la lucha por el poder, más nada. Luego lo aduenamos con lo que ustedes quieran, ciencia política por aquí, que yo quiera. Al final nos estamos matando por el poder. Por un poder o para transformar o para destruir. Son los dos tipos de poderes que hay. O un poder transformador en el que usted mejora el bienestar de la vida de la sociedad, o un poder destructor tipo los tiranos para uso personal. Ahora bien, cada época tiene su tiempo. Y yo lo había dicho hace mucho, te lo dije a ti, Pedro, ya hace varios meses, en el que para mí estaban dadas las condiciones coincidencialmente para el momento, salvando las diferencias, del año 96. Paso a explicar. Del año 96, salvando la diferencia, porque era Balaguer el presidente y era un alfil del candidato, tenemos un viejo zorro en el escenario con un liderazgo de bolsillo que está ahí, que no le es suficiente para ganar, pero obligado a que sentarse con Ese él. Lionel. En el 96 era Vamos Balaguer. a poner la ficha. Claro. Uno es Lionel. Espérate, en el 96 era Balaguer, ahora es Leonel Fernández. Exactamente. Ya. Tenemos un candidato por primera vez a la presidencia de la República con toda una carrera política, con un perfil electoral, con todo un espacio, una llanura para crecer, para desarrollarse, pero que tiene un partido que viene de una crisis. En el 96, el PLD venía de la crisis del 94 con Don Juan, que hubo que sacar a Don Juan por el tema del Alzheimer y se generó toda una crisis en el partido y una migración. PLD de año 2000, Pero se no genera fue la una ruptura. crisis ética. ¿Eh? Mira, muy diferente. Espérate, porque el PLD Milema. sale en esta ocasión pero por una espérate, crisis Pero ética. aparte de una En crisis aquel ética, sacó momento- casi 900,000 votos. Pero escúchame, Sí, pero hermano. tranquila. sale. Recientemente Pero sale por ellos una están crisis recomponiendo. ética. Ese no es elemento, porque te voy a explicar. Cuando el PLD sale una crisis ética, ustedes eran No, de ese no es el mismo contexto. Está ¿no? bien. Ustedes eran de los gobiernos de qué partido. No, Modesto? no, es del No, mismo no, escúchame, está bien. En el 20 salimos todos por ladrones. ¿Y ustedes de qué gobierno eran? Ah, no fuimos ¿En de qué ahí. gobierno te nombran No a ti? fuimos de ahí porque ¿En qué no gobierno te cabía, nombran a no, ti? no ¿Y fuimos en qué de gobierno ahí. eran funcionarios tu papá? ¿Y en qué gobierno eran funcionarios toditos? No, nosotros le salimos volvemos de ese ahí porque discurso. no pudimos ¿Sabes ser por qué? parte de Porque le eso, ganaron. porque no queríamos Porque nos ser parte de ganaron. eso. Yo estaba ahí. Porque no íbamos Es a más, ser parte tú de lo nunca que se estaba fuiste. Yo fui a haciendo. Funglode. Yo iba a Funglode después que perdimos. Oye, y mi el papá- problema era que habíamos perdido y nunca se nos preparó para perder. Mira. Porque Leonel entendía, espérate. Porque Leonel entendía en ese momento, y todos entendíamos, y me asumo esa responsabilidad,
todos entendíamos que no había forma de que Gonzalo no ganara. Te lo digo yo que estaba desde Danilo asume el 16 de agosto de 2016, ¿verdad? Y ya en diciembre estábamos en una reunión en la capital conformando. Mire, pero antes de... ¿Tú perdiste con Leonel en el 19? 2 lágrimas bajan. 2 lágrimas. Antes de... espérate. para En el hablar de supermercado ese central. gobierno de Oye, Danilo. en el supermercado central. Esto es historia patria. Supermercado central. Terminamos las elecciones 6 de la tarde. Un grupo en Matún, ¿te acuerdas? Estaba un grupo en Matún en la interna. Y yo arranco para el central porque estaba en esa zona. Llego al central, me siento. Una vaina. Estábamos todos ganados. Esto es un lío, porque hasta por cuestión de lógica, Pedro, el que tiene más nunca apoya el que Pedro, tiene menos. yo empecé a pedir... Es un lío, es un lío. Oye, porque si tú me dices a mí, usted se sienta, usted tal vez no, el que me no está viendo detrás de la pantalla, usted puede que no sea estudiado, no haya ido a un bachillerato, o tal vez lo dejó por mitad, o hasta siendo todo un analfabeto. Si usted aplica la lógica, usted va a entender que el que tenga más apoye al que tiene menos. No, que yo te voy a dar este dato, mira. La lógica como que no aplica. Es cierto. Entonces, y yo le creo... En este resultado pero oye, que pasó ahora en febrero, No, es una pero- demostración. Antes mira, de que me cerrabas, ahí para hablar de lo del 16, porque tú estás hablando del gobierno de Danilo, Ajá. y fue una sucesión de eventos, no fue algo que sucedió fortuito. En el 2015, ya que cogiste a mi papá en boca, en el 2015 mi padre sale del gobierno de Danilo. ¿Por qué? Porque denunció la mafia que había en la electricidad, la mafia de la electricidad, porque se entendía que el gobierno de Danilo iba a ser un gobierno ético, y era su discurso, y con eso él lo movió en campaña. Pero cuando el profesor Izquierdo denuncia la mafia eléctrica en la República Dominicana, Danilo Medina lo saca del gobierno, es verdad. lo sacó. Pero mira, Lo sacó. Entonces lo nosotros, grande que tú los dices, oye, leonelistas lo grande que y tú las dices. personas que Pero seguían al entonces profesor él Izquierdo, estuvo en el no 19 en la no. convención. Sí, Él sí, no- pero él de no Leonel, cabía. estaba De de Leonel. En- Pues sigue en- siendo PLDista y no salió del PLD. No, yo Sale, lo que ella dice. él sale del llegó gobierno. Oye, Danilo llegó con un discurso de un gobierno ético. ético. Quiere decir que el gobierno anterior no lo era. ¿Y de quién es el gobierno anterior? Y tú sabes que los crímenes y delitos administrativos no perimen después hasta los 20 Oye, a ti años. no Mira, te luce. fue la Pero es que manera. yo Es le que estoy tú eras diciendo. leonelista. Fue Pero la es que manera espérate. mercadológica Pero mira, de Danilo ¿quién separarse trae la- de Óyeme, Leonel. yo Bueno, dije- le luce a Uniel venir con ese Fue la discurso. Pedro, manera escúchame. de Danilo querer Escúchame, separarse Pedro. de Leonel. Pero es que Lo tú- desacredito yo soy con coherente, todo, oye. lo Ajá, saco espérate. del juego. Pero Entonces espérate. entro yo con un discurso Pero ético. yo Ustedes voy- están dejando pasar el plazo. Así lo Porque yo hizo estoy hablando Danilo. del plazo, Pero Niel. es que no me Te dejas dije hablar. ahorita que faltaban 2 horas. No, Pero porque mira, Danilo... en 22 que horas Danilo- con 30 Oniel minutos. tiene como Ahora 15 faltan 22 minutos horas. desacreditando gente y no Óyeme, llega a un no. punto. Yo estaba haciendo un Oniel, análisis. ¿tú crees que Leonel Espérate, puede espérate. cederle Tú a estás Espérate, haciendo un análisis despectivo. Para que yo entienda. Pero es que tú vas a decir una cosa. Y luego que Pero tú vas a yo te voy llegar, decir tú una no cosa, habías mira. llegado a tu Pues yo te voy a decir punto. una cosa. Mira, ahí está mi cuenta de banco, tú me transfieres y yo hago el análisis que tú quieras. Simple. Tú tienes que esperar a que yo haga mi análisis y después manda la lógica, manda la argumentación, la contraargumentación. Usted me debate. Yo estaba haciendo un símil 96 Ajá. 2004. Porque esto es ciencia política, esto es historia para los muchachos, para que puedan entender que los ciclos políticos, y ya lo decía Marx, se repiten. Por eso el político que conoce la historia, y ya lo decía, pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque la historia se repite con diferentes actores. Y dice un adagio popular en la poesía, unas veces como desgracia y otras veces como caricatura. Usted decide cómo usted la suma. Ahora bien, ¿cómo yo iba? 94 hubo una crisis del Partido de Liberación Dominicana. Las razones, Milei mantendrá las razones que le dé su gana, yo no entiendo. Yo dije simplemente que hubo una crisis de año 2000 y año 94. Incluso, es que no le gusta que yo lo diga, Leonel se fue en el 91, en la crisis de 91, porque aquí se nos olvida que el PLD tras cada proceso electoral había una barrida. Por eso yo sostenía que en el 2020... No, porque Danilo no salió. Danilo se quedó ahí No, fielmente Danilo no participando. salió. No, Sí, Danilo ¿a dónde? se marginó. ¿A dónde? Danilo era Exacto, diputado. Danilo se apartó Pero Danilo y era se diputado, quitó. mi amor, en el 91. No, pero Oniel, años después, Oniel, él sale del escenario Oniel, político. Él ¿qué se es quita. lo que yo Leonel digo? preferirá ir a un matadero electoral porque No. tú tienes 2 horas argumentando mi historia. Está bien, está muy bonito. La gente va a saber Pero mucho de quiero historia. explicar. Y está muy buena la Para síntesis que terminar tú estás mi haciendo. argumento. ¿Va a ir a un matadero electoral o va a Leonel, decidir sumarse Leonel uno al otro? Es un fósil ya político. Ajá. Atención, Leonel es un fósil político. Exclamó el miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Compartíamos su criterio de que tanto él como Danilo e Hipólito tienen que salir del escenario. Y en el 19 ese era el tranque. En el 16 ese era el tranque. En el 20 ese era el tranque, que mientras uno iba, el otro decía que no cedía. Entonces, Leonel Fernández, ya no es Danilo que va.
Entonces ya tú no tienes excusa para tú competir y para tú no poder ceder a una nueva generación en la cual el más beneficiado sería Leonel. Porque mientras Leonel sea candidato, sus logros se ven opacados. Mientras Leonel sea candidato, sus aportes a la República se ven opacados. Porque es un contrincante y lo atacan. Ahora, si él da un paso atrás, si él se convierte en un armador, automáticamente se exalta. ¿Por qué? ¿Quién fue que le puso padre de la nueva patria a Joaquín Balaguer? ¿Y por qué? No, pero espérate. Oye, ¿por qué? Primero le saltaron en tiempo de Hipólito. Espérate. A Balaguer. Leonel le pone Padre de la democracia. Padre de la democracia a Balaguer, porque Balaguer, cuando Leonel fue el candidato, da un paso atrás y le levanta la mano. Se consagra con Balaguer. Por eso cuando Guillermo Moreno llama a Balaguer a la fiscalía, dice Leonel, lo dijo en una entrevista todavía reciente, es que yo no llegué al gobierno para meter preso a Balaguer. ¿Pero por qué? Porque él entendió que al Balaguer echar un paso atrás se enaltecía y tú tienes que rindarle reverencia y respeto a eso. Pero si Leonel hace eso hoy, Leonel va a tener un legado que lo van a defender el PLD, que lo va a defender la Fuerza del Pueblo y que lo va a defender un sector también de la sociedad. Por ende, quedará en la historia. Ahora, ¿por qué Leonel es tan golpeado y todavía tan atacado? Porque es candidato. Porque ¿qué yo dije que era la política? Y ahí entro a mi argumento inicial. La lucha por el poder. Mientras él esté en la lucha por el poder, no se le pueden atribuir logros, ni ventajas, ni destrezas, porque la lucha por el poder es bizarra, es acérrima, es dura, es cruel. Entonces, Leonel ya no tiene argumento para continuar. ¿Por qué? Porque de su propio partido le están pidiendo que se retire. Hay una ola interna de su partido que está en esa tesitura. No, eso no es Como cierto. hay una ola social que está en esa tesitura. Usted no es miembro como hay de una la Fuerza ola, del Pueblo. Eso no es verdad. Oniel, Usted no es miembro de la Fuerza del Pueblo, argumentaste. eso no es verdad. Y Después de la hablaste pausa como vamos a escuchar a miembro del Partido de Milema, Liberación que Milema Dominicana. tiene la réplica de lo que Oniel dijo, porque ya tiene que defender a su líder. Venimos, esto es su No, poca que son política. obligados en esa Estás religión. viendo Podcast Político en Luna TV, Canal 53. En breve regresamos.